Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Democracia en Corto de la Cátedra Francisco I. Madero sobre democracia. El día de hoy vamos a conversar sobre algunos puntos de la democracia de hoy en México con la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña. Muchísimas gracias por recibirnos y por platicar con nosotros. Yo quisiera empezar por una cuestión que es inevitable. Recientemente se hicieron una serie de reformas, un paquete de reformas, y que han sido muy controvertidas. Esto va a pasar por otras instancias, no es mucho mi interés ver esas instancias, sino un poco más allá de la litis, digámoslo así. Me gustaría conocer su opinión sobre las virtudes y los defectos que podría usted ver en esas propuestas, ¿no? Independientemente de cuestiones de carácter técnico, legal o lo que sea. ¿Qué es lo que usted piensa que podría ser, que valía la pena detrás de eso, o qué usted cree que no valía la pena detrás de estas propuestas? Bueno, primero muchísimas gracias, es un gusto poder compartir con ustedes en la cátedra y en Democracia en Corto, reflexiones, y efectivamente, fíjate, hemos llevado meses y meses este debate sobre las reformas electorales que además ya se presentaron. Bueno, mira, yo de entrada sí creo que perdimos una oportunidad. ¿Ah, sí? Así, porque yo sí considero que sí es necesario que hagamos una revisión de nuestro sistema electoral y que sí hagamos reformas de fondo. O sea, yo ahí sí considero que tenemos mucho espacio para mejorar nuestro sistema. Hemos avanzado y hemos evolucionado y tenemos suficientes medidas de integridad, de transparencia, y hemos consolidado la red de gobernanza que nos permite tener elecciones confiables, transparentes, donde todo el mundo acepta los resultados. Y creo que en este debate de meses perdimos una buena oportunidad para revisar qué sí tenemos que cambiar. Okay. Porque por un lado, hablamos todo el mundo habla de que queremos hacer las elecciones más baratas. Y ahí todos estamos de acuerdo, claro que sí. Pero nuestra ley electoral, así como está, no nos permite introducir, por ejemplo, tecnología. Entonces imagínate que nosotros, en lugar de hacer nuestra lista nominal en papel seguridad y dársela a los partidos y hacer 161,000 o 65,000, dependiendo de cuántas casillas tengamos, pudiéramos utilizar listas nominales digitales, ¿no? Por ejemplo. Porque no solo es hablar de urnas electrónicas, de verdad todavía necesitamos todos los mexicanos y mexicanas votar un solo día de 8 a 6 de la tarde, todas al mismo tiempo. No lo sé, esas son de las cosas que deberíamos ir revisando. Pero, por ejemplo, perdón la interrupción, pero sobre este tema, a mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que realmente, y bueno, por diferentes también experiencias, creo que realmente existen hoy en día la tecnología y los candados, ¿no?, para que esto no sea manipulable, ¿no? E incluso si es manipulable, para que se haga de alguna manera una auditoría, digamos, de expertos, y se vea si fueron manipulados estos sistemas. O sea, se puede hacer todas esas cosas. Pero tengo la impresión de que en México nadie cree en nadie, ¿no? O sea, vivimos en una época que le llaman la posverdad, ¿no? Yo no sé si el término posverdad sirve, pero bueno, usémoslo en este momento, en donde la verdad la gente se está perdiendo la credibilidad de unos con otros. ¿Usted cree que en un contexto así la gente no va a empezar a pensar que alguien manipuló? No, yo creo que efectivamente, una de las cosas es que ahora cualquier cosa se dice en la plaza pública y casi cualquier cosa pues, se puede creer. Y esta es parte de las oportunidades perdidas de esta reforma, porque no involucramos a toda la ciudadanía. O sea, aquí no solo es qué sistema político electoral los partidos que integran el Congreso están diseñando para nosotros, la ciudadanía, ¿no? O qué sistema desde una autoridad nacional electoral podría decir, bueno, porque a nosotros para administrar los procesos este sería el mejor. ¿Y la ciudadanía? O sea, finalmente tendríamos que estar pensando en el instituto electoral que necesitamos, no para el 2023, sino para el 2030, el 2050, hacia dónde vamos.
¿no? Tenemos un padrón que constantemente está creciendo. Vamos a llegar en la próxima elección a casi 94 millones de electores. Y aquí... Y electoras, y aquí la cosa es, ¿qué les estamos preguntando a la ciudadanía? Nos dicen, desconfiamos. Yo ahí tengo, divido a la ciudadanía y al electorado como en 3 categorías. Tenemos este grupo que aprendió y vivió las elecciones en un momento donde había un partido de Estado, ¿no? Donde tuvieron que la lucha para la participación, ¿no? fue dura y fue constante, ¿no? Tenemos esta otra generación, ¿no? Con mi generación, que nos tocó la transición. Pasamos de este partido hegemónico a un sistema de multipartidos, de elecciones, y bueno, nos llevó muchos años ir aprendiendo. Y tenemos esta otra generación que a partir de mediados de los 90, de los 2000, ellas ya nacieron en un sistema establecido, donde hay credibilidad en las instituciones, donde los resultados, ellas han visto alternancia en la presidencia, en las cámaras, ¿no? Han visto que los resultados reflejan la voluntad popular. Entonces, cuando nosotros le hablamos a esta generación de que hay desconfianza de esta generación, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque yo le preguntaba a mis alumnos en la universidad, les decía, ¿ustedes saben qué es un rasurado del padrón? Que para cierta generación, para nosotros nos lleva automáticamente a un periodo donde no teníamos un padrón confiable, donde quién puede votar, o sea, quién excluye a quien pueda votar, tenía un impacto. Ese no es un tema en nuestro país, y eso tiene que ver por la evolución de todas estas instituciones, las reformas que nos han llevado a estar aquí. Por eso, te digo, a mí me parece que es una oportunidad perdida, y aunque sí bien, porque ahorita, además, ya aunque podamos hablar de las bondades o los defectos de la ley que se aprobó, o sea, finalmente ahorita está en un punto que es la Suprema Corte, que nos va a decir si aplicamos o no, qué aplicamos o no. Entonces, aquí hasta el análisis de qué puede ser favorable o desfavorable, se rebasa un tanto, porque ni siquiera tenemos la certeza de qué legislación vamos a aprobar. Obviamente, desde el Instituto Nacional Electoral, pues cumpliremos con la ley que nos den, y con eso vamos a organizar el proceso que viene. No, bueno, definitivamente. Y además, sí, yo, si entiendo bien, coincido, pues ya esto se volvió otra cosa, ¿no? Por eso yo hablaba de las virtudes, independientemente de la litis que ya se ha desarrollado, y que seguirá otra lógica, efectivamente. ¿Alguna otra cosa, o cuáles serían, por ejemplo, las limitaciones que pudo haber tenido? Yo creo que hay varias. Uno, o sea, yo creo que entre las más escandalosas, digo, porque por un lado, por ejemplo, cuando hablamos de y esto porque tiene un impacto numérico muy claro. En el proceso electoral pasado, a través del INE, de acuerdos y sentencias, obligamos a los partidos políticos a integrar para las fórmulas para la Cámara de Diputados por lo menos 50 fórmulas para grupos vulnerables, ¿no? Entre indígenas, personas con discapacidad, afromexicanos, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Y resultado de esa política es que ahorita de las 500 diputadas y diputados que tenemos, 65 pertenecen a estos grupos vulnerables. En este plan que se aprobó, o sea, por un lado diríamos, qué buena onda, ya incluyeron las acciones afirmativas para grupos vulnerables en la ley, porque antes no estaba. Pero, o sea, lo agregan, pero dicen que pueden ser hasta 25 fórmulas, no 50 como hicimos en el 2020-2021, sino hasta 25 con los grupos vulnerables. Entonces, eso, por ejemplo, si lo aplicáramos, podría ser una regresión, porque nosotros tendríamos que ir, o sea, el Estado mexicano tiene una visión garantista de derechos, ¿no? Tú cada vez progresiva, tú tienes que tener más derechos, no menos derechos, sobre todo si eres parte de estos grupos que han sido históricamente discriminados, y entonces en cada acción que vas haciendo es para que tengan más espacios, no menos.
Entonces, por un lado, parecería muy bueno que estamos legislando que haya acciones afirmativas para grupos vulnerables, pero por el otro lado, pues podría ser regresiva porque nos pone un número, o sea, dice 25, digo, si lo interpretamos, ¿no? Ampliamente y decimos que, bueno, como en el proceso pasado pusimos 50 y aquí nos dicen 25, podemos seguir con los 25. O sea, te vuelve otra vez a una interpretación que desde la legislación debería estar resuelta. Además, esta legislatura de la paridad y la inclusión, uno pensaría que, por ejemplo, eso podría ser regresivo. El hecho de que nos hace revisar toda la estructura del instituto, me parece que eso puede ser positivo para empezar a identificar estas áreas donde podemos todavía mejorar los procesos sin reducir la calidad. Y entonces, por eso decía que bueno, puede ser que algunas cosas parecen de avanzada, otras parecen que pueden tener un efecto positivo, pero hasta que no tengamos claridad de qué vamos a implementar, ¿no? Todavía el resto es especulación de lo que podría pasar, ¿no? Porque decir, va a tener un efecto inmediato, como en algún momento se manejó, es que se van a despedir a 5,000 personas. Oye, tranquilo, no va a ser en automático. Esto es parte de un proceso que se tiene que hacer un análisis, en fin, hay una serie de trabajos, ¿no? Y lo mismo me decían, es que con esto se van a hacer las elecciones más baratas. No lo sabemos. O sea, tendríamos que implementar todo esto y entonces vemos si eso nos va a salir más barato o no, porque ahorita todo está en el aire, ¿no? O sea, ya hasta que lo empiezas a implementar y empiezas a ver qué implica que tenga, si implica un cambio económico, ahora tener juntas ejecutivas u oficinas auxiliares, ¿no? O sea, todavía necesitas luz, o sea, necesitas infraestructura para hacer el trabajo. O sea, no quiere decir que automáticamente va a haber un ahorro, pero eso no lo puedes saber hasta que tengamos claridad qué vamos a implementar. Si lo vamos a implementar todo, solo una parte, no lo sabemos. O nos van a decir que nos vamos con la ley vigente y hasta que pase el proceso electoral lo implementamos. Todo eso puede pasar. Bueno, en realidad, eso es la segunda pregunta en la que quería... bueno, esta primera era un poco cuál es su visión con respecto a lo... Pero hablando ya, por ejemplo, de lo que está pasando ahora con la Suprema Corte, pues efectivamente, o sea, la Suprema Corte ya tomó una decisión que es detener. No ha decidido si sí o si no, pero lo detiene. Algo que llevaría eventualmente, si no se hace pronto la respuesta, a que ya no se pueda aplicar para estas elecciones. Efectivamente, porque nuestro proceso electoral, o sea, así como estamos ahorita en este momento, días de abril, estamos con la legislación antes de la elección. Sí, y en esa legislación, el proceso electoral empieza el primer domingo de septiembre. Ahora, entiendo que esto que hizo la Suprema Corte se funda, no sé si justificada o injustificadamente, no voy a entrar en esa discusión, pero se supone que se funda en el hecho de que, además de las cuestiones sustantivas de diferentes aspectos, hay una cuestión de principio que no se cumplió, digámoslo así, ¿no? O sea, se siguió un procedimiento que no se debe haber seguido y por lo tanto por eso se detiene, ¿no? Y eso se supone que es el principio por el cual se detiene toda esta cuestión. ¿Usted cómo lo ve esto? O sea, ¿usted cree que, suponiendo, haciendo una abstracción, yo sé que aquí hay todo tipo de... No me chupo el dedo, o sea, yo sé que hay, pero digamos que tratando de ser lo más, que eso es además lo que buscamos, sí, debo decir, de nuestra parte, no de usted, no estamos pidiendo que usted sea, pero de parte de nosotros, todo lo que hacemos en la cátedra trata de ser lo más objetivo posible y evitando entrar en descalificaciones y todas esas cosas. Entonces, por eso le pregunto, ¿usted cómo ve esta parte? ¿Usted cree que podrían de alguna manera abrirse la discusión, el debate en la Suprema Corte sobre los aspectos sustantivos o no debería hacerse en este momento? Híjole, es que aquí hay, por ejemplo, el Instituto Nacional que presentó una controversia, va sobre dos argumentos. Yo el primero, que ahí hablabas, o sea, finalmente uno del primer argumento que a mí me parece, pero esa es una interpretación personal, que me parece es el más sólido,
porque efectivamente a la hora de cómo se hace el proceso legislativo, o sea, tú tienes aquí el legislativo tiene sus propios procedimientos para hacer las sesiones, para votar las leyes, o sea, tienen un procedimiento que tienen que seguir, así como nosotros tenemos que seguir. Y ahí hay, o sea, lo que nos queda claro es que hay partes de ese proceso que no se cumplió, ¿no? Eso ahí, bueno, no lo decimos nosotros. Si tú ves el proceso, o sea, tú ves cómo fue la convocatoria, cómo se discutió, o sea, no siguieron al pie de la letra sus propios procedimientos. Eso puede ser una causal. Sí, sí. Que eso es el argumento, entiendo, que está usando la Suprema Corte, o por lo menos el miembro de la Suprema Corte que propuso, o sea, que se detuviera, ¿no? Que ahí incluso si la Suprema Corte toma este argumento como el principal argumento para declararlo inconstitucional, ya no tendría que entrar al fondo, o sea, porque primero es el procedimiento para llegar ahí no se cumplió. Exactamente. O sea, ya que llegamos ahí, ya meternos a revisar el fondo, y ahí pues ahora sí que las ministras y los ministros tienen esa tarea, que ¿no? Porque finalmente eso es lo que nos va a dar esa claridad, ¿no? Entonces, pero aquí otra vez, yo personalmente considero que el argumento más sólido es que no se siguió todo el procedimiento. O sea, más allá de las posibles afectaciones a derechos que esta reforma puede tener, porque en varias de estas posibles afectaciones, son, como diría, les encantan los abogados, yo no soy abogada, pero dicen que son eventos futuros de realización incierta que pueden o no afectarte. O sea, en este momento todavía decir, es que con esta reforma se afecta el derecho a votar libremente, bueno, o sea, ahorita eso no lo puedo probar, pero que no se sigue el procedimiento, ahí están sus minutas. O sea, sí está de acuerdo con que hubo el problema de que no se cumplió con el procedimiento. Pero otra vez, esa es mi interpretación de cómo ve el proceso, y sí me parece, o sea, pero otra vez, a mí me parece que ese es el argumento más sólido. Okay. Pero pues yo no estoy yo no soy ministra, y ellos son los pero que es un punto muy importante, porque creo que sí es el punto sobre el cual se detuvo todo esto. No se entró a la parte todavía. Exactamente, no se entró simplemente por procedimiento. Es más, lo que yo entiendo que pasó, digamos, tal como lo leí, sin ninguna interpretación, es que en realidad se obvió algo que se puede obviar en otros casos, pero no en una reforma como esta, y que está claramente y explícitamente escrito, que en este caso no se puede obviar, y por lo tanto se pudo hacer rápidamente porque se obvió algo que en principio no se puede obviar. No, entonces, y otra vez, ahí la interpretación que nos den ahora sí los ministros y las ministras de si cumplieron o no. ¿No? Porque, o sea, es que los procedimientos son muy importantes. O sea, si no seguimos nuestros procedimientos, y hace rato estaba leyendo ahí una noticia y me acordaba de, por ejemplo, que pasó en la elección presidencial en el 2017 en Kenia. ¿No? Hicieron una elección con un nuevo sistema para conteos rápidos y todo, querían hacerlo muy rápido, que hubo gente que no utilizó el sistema, sino empezó a mandar sus Excels. Hubo, por supuesto, impugnaciones, porque no siguieron los procedimientos, se anuló la elección, tuvieron que volver a organizar la elección presidencial, el resultado fue el mismo, pero ahora sí siguieron los procedimientos. Sí, claro. Entonces, no necesariamente, el no haber cumplido no necesariamente cambia el resultado. No, o sea, aquí había una cosa que te decía, no, es que, o sea, no hubo fraude, o sea, no hubo nada de eso, pero no se siguió un procedimiento y eso le restó credibilidad a la hora de anunciar resultados. Entonces, ya el hecho de que algo lo pone en duda, tuvieron que rehacer todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, si esto lo cuidamos a nivel electoral, pues también se tiene que cuidar a nivel legislativo. Bueno, y otra pregunta que, digamos, hay una figura muy importante en el INE y en el IFE, que ha sido la figura del secretario ejecutivo. Independientemente de la persona que lo ocupe, es una figura realmente que tiene digámoslo así, un poder muy fuerte, ¿no? Es una figura central en toda la organización y funcionamiento del INE. ¿Usted cree que esa figura debería permanecer o debería de cambiarse?
Ya, esta es una de las cosas que podíamos hablar de las propuestas que venían en el Plan B, porque nos obliga a revisar, o sea, cómo está la estructura de nuestro instituto electoral. Yo creo, pero otra vez, ¿no? O sea, yo ahí sí considero que tenemos espacio para mejorar la estructura, mejorar la organización, mejorar cómo funciona la Junta General Ejecutiva, ¿no? O sea, yo ahí sí creo que hay mucho espacio, ¿no? Y que es una de estas oportunidades perdidas, porque te mandan, o sea, en el Plan B, ¿no? Te dicen, que se quite el secretario ejecutivo, o sea, quitan una serie de cosas. Y dices, bueno, es una oportunidad perdida, porque sí nos da la oportunidad de hacer una revisión de nuestra estructura y qué es lo que necesitamos, porque, a ver, no es lo mismo la figura de secretario ejecutivo que necesitabas en los 90, ¿no? O a principios del año 2000. Tanto el momento político, de estabilidad, de credibilidad y donde estás en esta consolidación de la autoridad electoral, ¿no? O sea, era necesario tener una estructura así, ¿no? Tanto vertical. Pero estamos en el 2023. Entonces ahora también estamos en otro momento. Yo creo que sí es parte de esta reflexión que al interior tenemos que hacer. Seguimos con la misma estructura que teníamos en los 90, en el 2023, pues tenemos que pensar para el futuro, no para atrás. Entonces, sí tendríamos que estar revisándolo. Yo hoy sí creo que tenemos mucho espacio para revisarlos. Y bueno, ahorita, como tenemos esta legislación actual, pues tendremos que hacer los nombramientos correspondientes, ¿no? Porque tenemos que cumplir la ley que tenemos. Bueno, hay un tema que siempre ha sido controvertido, digamos, y lo planteo como experiencia en la universidad. Yo realmente he hecho mi vida en la universidad. Nunca he tenido otro cargo que básicamente ser universitario. Y, por ejemplo, muchas de mis colegas, desde hace miles de años, o sea, el feminismo no empezó ni ayer ni antier, hace muchos años, siempre ha habido una visión diferente, y hoy en día ha habido una visión diferente. Por ejemplo, con respecto a las cuotas de mujeres, etcétera, y hoy vemos eso, digamos, ¿no? Ahora prácticamente son casi, hay 6. Una más, somos una más, 6. ¿no? Hay una más, ¿no? Bueno, eso está muy bien, digamos, en principio no está nada mal. Ahora, quienes se han opuesto, mujeres feministas, a ese tipo de cosas, lo que han cuestionado es que esto se haga en abstracto, digamos, ¿no? Que se pongan cuotas de 6 mujeres y no que se vean procedimientos en donde verdaderamente por calidad, por competencia, ¿no? O sea, no como una cifra fija, sino como algo que se abren nuevas posibilidades, las personas que entran pueden progresar, etcétera, pueden serlo. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo le voy a decir una cosa para que quede claro. No, es un tema muy viejo. Sí. Es un tema muy viejo y a mí me tocó vivirlo. Porque hay quienes han cuestionado la idea de poner cuotas en abstracto y cuestionaron la idea de que las mujeres eran manipuladas porque se ponía quien quería, o los partidos ponían a sus mujeres o ponían a sus indígenas, pero no eran realmente indígenas, que venían de la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que ha pasado mucho tiempo en controversia por la forma en que los partidos lo han usado, por la forma en que han metido gente, mujeres o indígenas o grupos vulnerables, las cuotas que han defendido, etcétera, etcétera. Y hay quienes lo defienden, creo que con buenas razones. ¿Por qué digo con buenas razones? La idea de establecer cuotas en abstracto quizás sea forzado, pero también vivimos en sociedades muy desiguales, ¿no? Entonces no creo que yo estoy tratando de meter allí un buscapié extraño ni nada. Pero es que ese es un debate. Pero sí creo que es un tema muy controvertido. No, muy interesante, porque aquí hay varias cosas. Uno, en México, o sea, el camino que nos aventamos para las acciones afirmativas para mujeres, Ajá. ¿no? O sea, empezó esto nominativo, recomendaciones, ay, si quieres partido, te encargo, ¿no? Ajá. Por lo menos el 30% de mujeres. Y entonces se asumió que entonces solo el 30% es para las mujeres, el resto no.
Entonces, esto fue, o sea, a ver, primero ahorita ya no estamos en las acciones afirmativas. Desde el 2014 tenemos paridad en candidaturas. Desde el 2019 es un principio constitucional y dice paridad en todo. Y paridad en todo es todo. Todo, no solo las elecciones, todo es todo el Estado mexicano. Que además es muy curioso, o sea, ahorita en el INE tenemos por primera vez 6 consejeras. Es la primera vez que hay más mujeres. Con la composición cuando éramos 5, en el 2020, se notó la diferencia. El que hubiera 5 consejeras logró una masa crítica que permitió que avanzáramos tremendamente. O sea, tan así que en 2 años tenemos 9 gobernadoras. Y en la historia de nuestro país, en 67 años que las mujeres pudieron votar, solo 7 mujeres fueron electas gobernadoras. Con los acuerdos que tuvimos que implementar, a pesar de que ya es un principio constitucional, logramos que de las elecciones pasadas a gubernaturas, 9 fueron mujeres electas. Logramos que haya paridad en las cámaras. Y también aquí hay una cosa, este es el 52% de la población. Sí. Y entonces aquí, de hecho, no son minorías, o sea, es una ficción. O sea, para empezar, no somos minoría, no somos un grupo vulnerable, somos el 52% de la población, el 52% del padrón, de la lista nominal. Y bueno, por si los partidos no lo saben, les compartimos a la audiencia, las mujeres votan más. Entonces, cuando hablas de que, y esta idea, y ahí es muy curioso porque nos enfrentamos a esta violencia simbólica para asumir. O sea, yo quiero ser consejera electoral y lo primero que me van a decir, es que eres mujer, ¿no? Es porque eres mujer, o sea, ya solo llegan ahí por la cuota, no por su capacidad. Y ese cuestionamiento no se lo hacen a los varones. A ver, en este proceso pasado de selección y en el que a mí me tocó competir también, o sea, a ver, ahí nos fuimos a inscribir, ahí todos tuvimos que cumplir los requisitos, hacer un examen, o sea, tú tienes que cumplir todos los requisitos. Y por ser mujer, o sea, no más por ser mujer, sí cuestionan tu capacidad. Si eres hombrecito, tengas o no tengas capacidad, tengas o no tengas experiencia, a ti no te van a preguntar, oye, ¿y tú por qué quieres ser consejero? ¿Con qué experiencia? Y tienes compañeras que llevan 30 años de experiencia electoral y les preguntan que por qué quieren ser consejeras. Entonces ahí ya hablamos de una violencia simbólica, o sea, política, que para empezar, tú como mujer política o servidora pública, necesitas tener un titiritero. O sea, las mujeres no tienen autonomía para estar ocupando estos cargos. Entonces, esa es parte de las resistencias que tenemos. ¿Por qué? Porque mucha gente lo ve natural. O sea, cree que así es la cosa. Y si no tienes a alguien, seguramente, o sea, no puedes ser consejera si no tienes a alguien que te mueva atrás. No puedes ser diputada porque seguro es porque eres, o sea, tiene que ver limitar tu participación a tu relación con un varón. Es que si es tu papá, tu hermano, tu novio, lo que sea, ¿no? Aunque no sea nada tuyo, te lo ve. O sea, y esas descalificaciones no las tienen los varones. Eso me parece muy cierto, absolutamente. Y estoy de acuerdo completamente con lo que está diciendo. Pero yo estaba pensando en otro tipo de análisis. Hay hay artículos publicados de investigadoras que, por ejemplo, han analizado las mujeres de los partidos, ¿no? Y que participan activamente. Y la verdad de las cosas, aunque no es una cuestión que se pueda decir como ley, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, la mujer que es puesta como mujer, pero por un partido, responde más al partido que a las agendas de las mujeres. Y lo mismo también en los casos de los indígenas, ¿eh? Por eso mencioné los dos. Lo mismo pasa en el caso de los indígenas. Los partidos que supuestamente nombran, bueno, sí son gente que tiene raíces indígenas, que pertenece a una etnia, etcétera, pero digámoslo así, se cuadran más hacia el partido que hacia una agenda propia. Y por eso hago el planteamiento. Sí, es que aquí vamos a quién representa, o sea, la representación de los representantes. Efectivamente, o sea, yo te decía, esta legislatura tenemos 65 diputadas y diputados que llegaron, que son parte de estos 5 grupos vulnerables que llegaron por acciones afirmativas. Y aquí tenemos todo un debate, ¿no?
Porque entonces, ¿cómo yo sé? Si yo soy parte si soy parte de una comunidad indígena, ¿cómo sé que de los 40 diputados que se reconocen indígenas me representan? O sea, otra vez, ¿quién da la representatividad a quien te representa? Y si tú ves, por ejemplo, a varios integrantes de la comunidad de la diversidad, te va a decir que sí hay diputrans, que sí hay todo eso, pero no los representan a todos. Eso efectivamente sí es un tema. Y luego, yo recuerdo cuando hablábamos con los partidos de, oye, es que necesitas nominar tantas mujeres, tantos indígenas, te decían, ¿de dónde los vas a sacar? Oye, pues que no, tu partido es nacional y tendría que ser una representación, un fractal de la sociedad mexicana, vamos por un lado. Y por el otro, efectivamente, no hay estas agendas de grupos, ¿no? A una le gustaría ver que ahora que tienes esta representación, por ejemplo, hubiera una agenda que dice para las personas con discapacidad. Entonces, el grupo como tal, o sea, no sabemos cuántas iniciativas han hecho o cuántas iniciativas se han hecho a partir de una agenda, por ejemplo, de grupos indígenas. O el caso que a mí me parece más interesante es que en esta legislatura tenemos diputados y diputadas que representan a las y los mexicanos residentes en el extranjero, pero ¿qué crees? Que los y las mexicanas residentes en el extranjero no pueden votar por diputados ni diputadas. Entonces, estos 5 que representan a los mexicanos y mexicanas que viven afuera fueron electos por el voto de los mexicanos que vivimos aquí. No sé, a mí me parecería que una buena iniciativa de estos diputados y diputadas pues sería que se amplíe el voto a diputaciones para las y los mexicanos en el extranjero, pero no vemos eso. ¿Y cómo sería? Porque ese es un tema muy interesante y bastante complicado, creo yo, porque es que la lógica de un país federalista como el nuestro es que yo voto por el diputado de la entidad a la que pertenezco. ¿Qué pasa cuando están allá afuera? Pues es que en tendríamos que, por ejemplo, ¿cuál sería la opción? Poner diputados, otro tipo de figuras de diputados que complementen la Cámara de Diputados que no son de una región en particular. Por eso necesitamos una nueva ley, porque así como está la ley ahorita, los y las mexicanas en el extranjero podemos votar por presidencia, sí, y por senaduría. Sí. Entonces tú también si vives fuera de México, puedes tramitar tu credencial de elector en el consulado. O sea, eso sí, no hay, o sea, tú puedes votar. Ahora, sí, pero aquí hay una cosa, porque, por ejemplo, como yo nací en Guerrero, crecí en la Ciudad de México, ¿no? Siempre me registré a votar en la Ciudad de México, y luego me fui a vivir en el extranjero. Y luego, si yo quiero registrarme para votar, como yo nací en Guerrero, me van a poner a votar en Guerrero, no donde residí. Así es la ley, ¿no? Y se podría buscar otra. O sea, ahí sí tendríamos que revisar. Uno, o sea, porque aquí ¿qué pasa en otros países? Hay otros países donde su población que vive en el extranjero tienen una circunscripción, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, los franceses no solo tienen los territorios de alta mar, ¿no? Los que no están ahí, pero también la gente que vive fuera, ¿no? Tiene una representación dentro de la Cámara. Entonces, a ver, los que viven en las Américas son 6, ¿no? Todos los franceses que viven en las Américas votan por esos 6 asientos. O sea, sí tendríamos que revisar cómo la composición para decir, bueno, pues de los, o sea, sí, si dices, bueno, si vamos a continuar con 500 diputados, tendríamos que revisar la ley y decir, bueno, de esos 500 diputados, 10, por ejemplo, 10 van a ser va a ser una circunscripción extraterritorial. Entonces, todos los que viven allá van a votar por esto. O sea, ahí sí tendríamos que buscar cómo garantizas, ¿no? Ahora, también tenemos otro tema. Hasta el momento, no sabemos cuántos mexicanas y mexicanos viven fuera del país. Entonces, si tú ves sí, eso es cierto también. O sea, hay mucha preocupación por Estados Unidos, pero no por otras partes del mundo. No, sin duda, la mayor parte de los mexicanos que viven fuera están en Estados Unidos, sí, pero a lo mejor hay una población importante en Europa. En otros lados, ¿no? Y aquí también tenemos una cosa, porque tú para votar pues necesitas 2 cosas. Estar en la lista nominal y tener credencial de elector. Lo mismo para votar fuera del país. Entonces tendrías que ir, ya sea a tu consulado a registrarte, o si ya tienes credencial de elector que fue emitida en México, llamar
al INETEL y decir, oye, voy a votar, no voy a estar en México, el próximo año, el próximo junio, voy a estar en Washington, quiero votar allá. Pero tienes que activamente llamar. Hasta el momento, a partir del 2016, nos podemos credencializar fuera del país. Hasta el momento tenemos alrededor, algo así como 1.2 millones de personas que han solicitado su credencial. A diferencia de lo que pasa en México, tú vas al módulo, la solicitas, regresas, la recoges y la verifican. Fuera del país no, tú vas, te inscribes, te toman la foto y la credencial te llega a tu casa para que no visites la oficina del consulado otra vez, pero tienes que activarla, ¿no? Llamar de ya la recibí y te la activan, ya, ¿no? Entonces, de esos, solo 800,000 y pico están activas. O sea, ya tenemos una parte que no la activó. La gente no la O activó. sea, tiene su credencial, pero no la activó. Entonces, de esos, de los que pueden votar, pues son los que los tienen activos, son estos 800,000. Okay. ¿No? Y aquí tenemos otra cosa. A nivel federal solo podemos votar por presidencia y senadurías. A nivel local, cada estado tiene diferente legislación. Entonces, tú tienes estados que sí permiten que puedas votar para gubernaturas. En el caso de Jalisco, Zacatecas y la Ciudad de México hasta tienen una diputación para migrantes, ¿no? Entonces, como cada estado es diferente. Por ejemplo, ahorita en tanto Coahuila como el Estado de México, ellos sí reconocen el voto de sus oriundos en el extranjero. Por eso estamos teniendo, cuando no hay proceso federal, no todos los estados tienen programas de voto en el extranjero. Entonces, esto, por ejemplo, son de las cosas que sí tendríamos que regular, una buena reforma que nos permita, entonces, uno, ¿cómo garantizamos que todos aquellos mexicanos y mexicanas que en algún momento se fueron del país, o por razones económicas, de seguro, por lo que se haya ido, su país los expulsó? Entonces, ¿cómo hacemos que confíen otra vez en las instituciones del Estado mexicano para que vengan, se inscriban a la lista nominal, decidan votar y participar políticamente en la vida de un Estado que hace años les falló? Esos son de los temas que no hemos, de repente dicen, ay, es que tenemos que facilitarlo, incluso en el PAN-B decía, puedes ir con tu pasaporte y tu cédula consular, y tú piensas, a ver, ¿de cuántos mexicanos tienen pasaporte y cédula consular? Si tú lo ves en Estados Unidos, o sea, no es lo mismo que estés de manera legal o ilegal, claro, que tienes agencia o no. O sea, si tú vives en la zozobra pensando que en cualquier momento te pueden deportar, creo que sería muy difícil que te intereses por temas políticos, porque tu realidad inmediata es otra. Claro. Entonces sí tendríamos que revisar cómo establecemos esa relación con la ciudadanía que está afuera, ¿no? Y te decía, ni siquiera sabemos cuántos son. La Secretaría de Relaciones dice 12, las organizaciones civiles te hablan de 30 millones ya de mexicanos de segunda y tercera generación en Estados Unidos y en otros lados. Entonces, ni siquiera tenemos un universo bien definido, pero tienen representación, pero no hay una agenda. Pero, o sea, y si hay una parte de la población de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero que sí quieren participar. La cosa es cómo lo hacemos efectivo, ¿no? O sea, a mí una vez en alguna conferencia una organización migrante me decía que ellos casi tenían 2 millones de afiliados. Yo digo, es que con 2 millones de votos ya podrías tener una gobernatura, una senaduría, ¿no? O sea, imagínate si esa fuerza política se transforma en representación desde el extranjero. Entonces tendríamos que buscar esos canales que, así como tenemos, pues parece que sí, pero el impacto ha sido todavía muy pequeño en comparación a la población potencial, ¿no? de electores. Muy bien. Bueno, y por último, ok, todo lo que ha pasado, ha habido muchas cosas, pero pensando en el futuro, ¿no? Tratando de poner así como aparte, así ahorita temporalmente, todo lo que ha sido, las propuestas de reformas, todas estas cosas, pero ¿cuál sería, por ejemplo, las cosas que podría hacerse ya en un futuro, en una agenda, en un proyecto, con respecto a las elecciones en México, los procesos electorales, las autoridades electorales, digamos,
con vistas a ver hacia el futuro, efectivamente, ¿no? La década del 20, que ya vamos a llegar a la mitad, la década de los 30 de este siglo, la década de los 40, o sea, ¿en qué se debería de pensar o en qué deberíamos de fijarnos para futuros cambios y reformas? Pues es que tenemos varios retos, porque yo te decía, por un lado tenemos que ir viendo el instituto para el futuro. No solo para el 2024, 2030, 2050. Una parte nos llevaría a cómo integramos de manera también, integramos más tecnología dentro de los procesos, no sustituir los procesos. O sea, de repente tenemos esta idea de que si traemos más tecnologías o urnas electrónicas esto se resuelve. No, pero hay partes donde podemos ir integrando más recursos tecnológicos como herramientas que nos permitan dar información más rápida, dar resultados más rápidos, participación. Nos queda también el diseño de cómo garantizamos, ¿no?, que todas estas medidas de integridad las seguimos conservando. Porque parte que tiene nuestros procesos electorales es que tanto los partidos, la ciudadanía puede revisar cómo se hace el proceso. Entonces sí tenemos que garantizar todas estas medidas de integridad, hacerlo también de una manera más eficiente, y eso pues nos va a implicar, que es parte del trabajo que estaremos haciendo, también revisar nuestras estructuras, cómo estamos funcionando, cómo hemos funcionado hasta ahora, y en todos vemos que hay oportunidades para mejorar. Okay. Entonces, yo creo que esa es una de las los retos, pues también es cómo vamos adaptándonos a los cambios políticos, económicos y sociales que está viviendo el país, ¿no? O sea, nosotros el Instituto Nacional no es una burbuja, es parte del Estado mexicano. Entonces también tenemos que estar con la flexibilidad, ¿no?, para responder a las demandas también de la ciudadanía, que no es la misma de hace 30 años, ¿no? También nos está exigiendo, nos está monitoreando, nos está vigilando, y lo que demanda es un instituto que esté a la altura y que pueda garantizar la integridad, porque finalmente lo que nos garantiza es la paz. Finalmente eso es lo que hace el Instituto Nacional, garantizar que haya quien ejerza el poder llegue resultado de la voluntad popular, y el que tengas un buen proceso sin cuestionamientos garantiza la paz y la estabilidad social del país. Entonces tenemos que seguir cumpliendo ese papel con las demandas que nos dan los tiempos también. ¿Alguna otra cosa más que quiera? Pues muchísimas gracias, y seguimos aquí pendiente de los diálogos en corto de la democracia. Pues fue un gusto, muchísimas gracias, consejera de la Cruz, realmente fue muy interesante la conversación, ya la subiremos pronto y ya le informaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Democracia en Corto. Síguenos en las redes sociales como Cátedra Madero, un proyecto de la UNAM en coordinación con el INE.